Lo comentábamos más temprano, los senadores del Frente Amplio que integran la comisión permanente se reunirán el próximo viernes 13 de enero con el objetivo de definir qué jerarcas del Poder Ejecutivo serán citados a la comisión permanente y qué temas serán los que así se abordarán. El ritmo lo pone la oposición con temas que son de plena actualidad, dijo el senador Sebastián Savini. Si bien en ese encuentro se terminarán de definir los jerarcas a convocar, Savini adelantó que las decisiones del Ejecutivo sobre las tarifas y el combustible será uno de los temas centrales. El tema tarifas es algo que nos importa mucho, subrayó el senador que está en línea con nosotros. Senador Savini, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A las órdenes. Senador, ¿cuáles son sus dudas o las del Frente Amplio con respecto a las tarifas que se corrigieron a partir del 1 de enero de este año? Bueno, a ver, como tú mencionabas, la comisión permanente, para el que no lo sepa, digamos, es una comisión que tiene como objetivo principal el Contralor, ¿sí? No es una comisión legislativa justamente que tenga como objetivo votar leyes, ¿sí? Y en ese sentido tuvimos un fin de año con muchísima actividad parlamentaria en las dos cámaras. Ajá. Y por lo tanto digamos que el periodo real de funcionamiento es ahora, ¿no? En estos días se dieron a conocer los diferentes aumentos tarifarios y nosotros particularmente estamos muy preocupados con el caso de UTE. UTE tuvo un 2022 récord en materia de exportaciones a Argentina y Brasil. Ya había sido récord en el 21, estamos hablando de que en el 21 se exportaron 500 millones de dólares a Argentina y Brasil, sí. Producto de la energía eólica y de la interconexión que tenemos con Brasil, fruto del Mercosur, ¿sí? De un proyecto que fue del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Este año que pasó, se superó la meta de exportación en 200 millones de dólares y por lo tanto nosotros entendemos que UTE tiene espalda, ¿sí? Para justamente no llevar adelante un aumento como el que se produjo, que en términos promediales es de un 3%, pero después cuando uno desglosa y vemos cómo se distribuye ese aumento en la tarifa básica residencial, que es la tarifa que tienen los usuarios de UTE con menor capacidad adquisitiva, ese aumento es un 26%. Por lo tanto, allí tenemos un punto que claramente va a estar sobre la mesa y como mencionaba en la nota que tú leías, uh-huh. Estamos pensando también en otras convocatorias que tienen que ver con temas que son de absoluta actualidad. Antes de abandonar el tema tarifas, senador, ¿por qué en todo caso igual le generaría esa preocupación cuando el ajuste de tarifas ha ocurrido en casi todos los casos por debajo de la inflación, o sea, por debajo del costo de vida que se cerró el 31 de diciembre del año pasado? Bueno, es que el casi todos hay que ponerlo entre comillas, porque si yo aumento un 26% la tarifa residencial básica, donde tenemos muchísimos usuarios, y me animo a decir que más de la mitad de los usuarios de UTE en esa tarifa, lo dejo entre comillas. Sí, por eso dije casi todas. Para conocer las razones de por qué se aumentó un 26% esa tarifa, es que queremos convocar a las autoridades. Ajá. En el caso de las demás tarifas, las de OCE y las de Antel, ¿no tiene ninguna consideración particular para hacer? Bueno, en principio no, pero hay que entender que UTE tiene una situación muy especial porque estamos en años de sequía, ¿sí? Cuando al Frente Amplio le tocó, por ejemplo, en el año 2012, enfrentar una sequía muy muy dura, tuvimos que prender las centrales termoeléctricas y se gastaron 1.000 millones de dólares, ¿sí? Hoy, 10 años después, con un cambio en esa matriz energética que permite no solo que no tenemos que prender esas centrales, sino que además podemos exportar y exportar muchísimo. Para que tengan una idea, en 2020 la exportación de energía fue de alrededor de 100 millones de dólares
en 2021 de 595 y el año pasado, según digamos los números que manejamos, fue prácticamente de 790 millones de dólares. Entonces, evidentemente esa caja la hizo UTE y sobrecumplió las expectativas que tenía de exportación, y nosotros entendemos que esa exportación tiene sentido en la medida que luego se transfiere a la gente. Ajá. Sí, que luego se transfiere la tarifa. Por eso estamos haciendo el foco justamente allí. Ahora, senador, ¿alguno del gobierno le podría responder que cuando el Frente Amplio fue gobierno y generó el cambio de matriz energética y hubo un cambio en el costo de generación de la energía, no necesariamente eso se trasladó a la tarifa, o por lo menos no el 100% de ese cambio? ¿Qué respondería ante esa eventual pregunta? Bueno, yo le diría a ese, digamos, imaginario opositor que el Frente Amplio durante los 15 años no solo ajustó las tarifas durante 15 años por debajo de la inflación, sino que además aumentó los salarios, ¿sí? Uh-huh. Y por lo tanto la lectura tarifaria, la lectura de las tarifas que hacemos, no solo se hace contra sí misma, es decir, contra lo que vale la tarifa en relación a los precios, a la inflación en general, sino a la capacidad de compra. Y lo que ha ocurrido estos 2 años y medio, 3 años de gobierno, es que la capacidad de compra de los uruguayos y las uruguayas de los salarios cayó, ¿no? Cayó un 4%, y por lo tanto hay que mirar el conjunto y no solo pensar en, bueno, aumentamos por debajo de la inflación, pero eso es un promedio. Es decir, acá lo llamativo es que se comunica que aumentaron 3% y cuando uno desglosa se encuentra con que ese 3%, como muchos promedios, son un poco mentirosos, ¿no? Claro. Ahora, senador, para usted entonces, para cerrar el tema UTE, en función de lo que fueron la exportación de energía y la caja que hizo UTE con ello, ¿hubiese permitido que no aumentara la tarifa, que el cambio tarifario fuera cero? Sí, no tenemos duda de eso, inclusive de que se podría haber bajado, y esos son los informes técnicos que nosotros tenemos de justamente nuestra representante en el directorio. Ajá, sí, hacemos referencia a Fernanda Cardona. En el caso de los combustibles, en el caso del precio de los carburantes, ¿le guarda las mismas dudas con respecto a la corrección de tarifas? Bueno, nosotros hemos visto que en los últimos meses se ha dado una baja en el precio del petróleo, y también, similar al caso de UTE, los informes que manejamos hablan de que la reducción podría haber sido mayor. Pero además, me parece que hay que decir que no se puede salir a festejar que se bajaron 3 pesos cuando durante 2 años, 3 años, se subió de 55 pesos a 76 pesos. Es decir, si uno hace un aumento muy grande y después baja un poquito, eso no es para salir a festejar, ¿no? Eso me parece que es un dato de la realidad. Pero además, el gobierno dijo que lo iba a bajar con respecto a lo que cobraba el Frente Amplio. Y eso claramente no pasó. Entonces, para hacer política barata no estamos. Senadora, en este contexto, y para cerrar el tema tarifas, ¿guarda alguna duda también con respecto a lo que fue la corrección del precio del boleto aquí en Montevideo, que se anunció por parte de la Intendencia? Bueno, el boleto de Montevideo había mantenido constante a pesar de las subas de combustible, y no había tenido ajuste. Bueno, tuvo un ajuste ahora por debajo de la inflación. Tuvo un ajuste este año que terminó también, ¿eh? Bueno, está bien. No tengo comentarios al respecto, pero creo que si uno mira cómo evolucionó el precio del boleto capitalino, recién ahora llegaría al valor de prepandemia, ¿no? Es decir, tuvo una caída muy importante durante la pandemia y ahora se recupera. Uh-huh. Bien, Sabini, buenos días. Yo le quería consultar porque también tienen pensado citar a los jerarcas que están vinculados a los casos de Sebastián Marcet y también al del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. En particular, ¿a qué jerarcas piensan convocar por estos 2 casos? Bueno, a ver, como en el caso anterior, nosotros no definimos si se van a tratar de interpelaciones o de comisión general. Uh-huh. Y eso va a ser parte de la discusión que demos en la bancada. En el caso Marcet en particular, se han dado a conocer por la prensa las conclusiones de las investigaciones administrativas de las 2 carteras, uh-huh. ¿Sí? Es decir, tanto de Interior como de Relaciones Exteriores. Y de alguna forma, esas investigaciones trasladan la responsabilidad a la otra cartera, ¿sí? Uh-huh. Y
y esto lo sabemos por trascendidos de prensa, es decir, nosotros no contamos con estas investigaciones administrativas, así que en primer término lo que queremos es conocer esas investigaciones y las conclusiones, y bueno, y obviamente acá hubo una renuncia de una subsecretaria que renunció a su cargo, que un ex senador dice que le hicieron una cama, ¿sí? En donde, bueno, conocimos un chat de Maciel diciéndole que Marcet era un narcotraficante muy muy peligroso, y Marcet supuestamente nadie sabía quién era, y eso se dijo en el Parlamento, lo dijo Bustillo delante mío, y Guillermo Maciel estaba al lado de Bustillo y estaba al lado de H, ¿sí? Entonces, todo esto nos genera, bueno, un montón de dudas, porque en definitiva da la sensación de que el gobierno terminó cortando por el lado más fino, y a nuestro entender se tienen que asumir responsabilidades que no se han asumido. Y por estas razones, y además le sumo las declaraciones de la encargada de Cancillería del tema, que dijo que no tenía conocimiento, que por ella no había pasado absolutamente nada de esto, y bueno, hoy estamos valorando esta situación, y sin duda que Bustillo y Heber son los responsables políticos de ambas carteras, así que son los que muy probablemente convocaremos. Bien, la última consulta con respecto a este tema sobre las citaciones es porque también tienen previsto citar a los jerarcas de la educación por la transformación educativa y también a los del Ministerio del Interior por las cifras de seguridad. Sí, el día 30 de diciembre el presidente de ANEP tuiteó en su cuenta los programas, ¿sí? Es decir, recién en ese momento se conocieron los contenidos, que son cambios que tienen que ver más que nada con la evaluación. Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo que se dedicaba fundamentalmente, no totalmente, porque había programas basados en competencias, como el programa, por ejemplo, de educación inicial, o los programas de acreditación educativa de UTU, ¿sí? No es algo totalmente nuevo en el sistema, pero allí lo que cambia es que el docente, en lugar de evaluar, digamos, el conocimiento en torno a un contenido específico, supongamos, no sé, la Revolución Francesa o ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que va a tener que evaluar son las habilidades del estudiante para llevar adelante determinadas tareas. ¿Está bien? Y eso es algo para el cual los docentes no tenemos formación específica, es decir, tuvimos una formación del tipo enciclopédica, y si bien es cierto, y yo creo que esto es un dato de la realidad, es decir, que implícitamente se evaluaban esas habilidades y esas competencias, ahora el cambio que proponen las autoridades es un cambio en donde eso se hace explícitamente. ¿Está bien? Sí. Esto trae algunas consecuencias en materia de elección de horas, particularmente en formación docente, donde también se cambiaron los programas y donde se semestralizaron los programas, ¿sí? Eso significa que un docente que toma un montón de horas... Ay, esperen que un temita acá, que se me van a pinchar los pies. Ahora sí. Y por lo tanto un docente que, por ejemplo, antes tomaba 50 horas, va a tener concentrada 20 de esas horas o 30 de esas horas en un solo semestre, y en el siguiente semestre, no sé si me siguen con el razonamiento, sí. En el siguiente semestre no va a tener horas. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, que ese docente muy probablemente no quiera elegir en formación docente, y estamos hablando de profesores y maestras que son de grados altos, ¿sí? Por lo tanto, eso va a provocar un corrimiento, que nosotros no tenemos duda, un corrimiento de horas y de docentes, de formación docente a los diferentes subsistemas. Por estos motivos es que nosotros estamos muy preocupados por el comienzo de cursos, ¿sí? Es decir, por un lado porque no hubo tiempo, lo que se dio es un curso de 30 horas simplemente para, digamos, entre comillas, ayornar a los docentes. Creemos que eso es sumamente excesivo. Ustedes piensan que un docente para sentarse en un salón de clase tiene que estudiar 4 años,
¿no? Es decir, 4 años con carreras que rondan entre los 2.500 y las 3.000 horas, ¿no? Es decir, un curso de 30 horas de actualización parece que es sumamente apresurado y muy improvisado. Sí, además que ni siquiera fue un curso presencial, fue un curso online que bueno, que podríamos cuestionar, pero no viene el caso. Lo que sí entendemos que hay muchísima improvisación y nos preocupa cómo se va a dar ese inicio de cursos, ¿sí? Uh-huh. En ese contexto en donde bueno, hay muchísima incertidumbre, inclusive con profesores que terminaron tomando grupos que no sabían exactamente cuál iban a ser los contenidos que tenían que dar porque no estaban prontos los programas. Entonces, esto lamentablemente entendemos que se ha hecho de forma muy apurada y sin buscar en un tema además que es obviamente muy sensible y muy importante para todos, que es la educación, una serie de mínimos acuerdos. No pide un acuerdo general porque eso creo que es imposible, pero sí buscar caminos de diálogo para llegar juntos a la conclusión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso claramente no pasó. Tuvimos un año sumamente conflictivo, no solo con los sindicatos, sino también con las asambleas técnico-docentes, que son organismos de carácter técnico, no son organismos ni sindicales ni políticos que emiten opinión técnica en torno a los documentos que en este caso presentaban las autoridades, y la prácticamente totalidad de las asambleas técnico-docentes que se reúnen en las escuelas, en los liceos, en las UTUS, se pronunciaron en contra. Entonces, en ese contexto, llevar adelante una reforma de este tipo nos parece que va a tener dificultades y evidentemente cuando se presenta un programa un 30 de diciembre, el Parlamento no puede mirar para el costado como que no ocurriera nada, ¿no? Realmente entendemos que es un tema clave y nos parece importante tener un ámbito, un espacio con las autoridades para poder profundizar en estas cuestiones. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día.